Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva sesión de nuestro curso de algoritmos y estructura de datos. Estamos ofreciendo como un esfuerzo compartido entre varias unidades de la UAM. Recordarán que venimos desde hace algunas sesiones revisando ideas alrededor del concepto de lista ligada simple y contrastándola contra la posibilidad de también gestionar una lista mediante una memoria estática. Pues el día de hoy vamos a continuar revisando estas ideas, pero antes de ello vamos a revisar la solución del problema que planteamos en la sesión anterior, es decir, recordarán que estábamos presentando un análisis de casos de la operación de eliminación de nodo. Vamos a comenzar revisando la solución y luego vamos a hacer una comparación entre costos de gestionar una lista a través de un arreglo contra la gestión de la misma lista, pero esta vez utilizando memoria dinámica. No olviden que estas sesiones van acompañadas de las sugerencias de ejercicios que ustedes pueden hacer en el compilador de C de su preferencia. Así es que comenzamos. Bienvenidos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Vamos a comenzar tipos de datos abstractos. Estamos viendo el primer tipo de dato abstracto que se conoce como lista. Y para ello hay dos formas de implementar en el lenguaje C, dos formas de implementar estas estructuras de datos abstractas, y una de ellas se conoce como por memoria dinámica y otra por memoria estática. En realidad ya hemos venido hablando de estos asuntos desde hace un rato. La memoria estática se refiere a que reservamos desde el tiempo de compilación, bueno, más bien reservamos desde que estamos haciendo la codificación, reservamos las localidades que vamos a utilizar para crear una estructura de datos donde vamos a almacenar los contenidos que nos interesan. Por otro lado, en la estructura dinámica, en lugar de hacerlo en tiempo de compilación o en tiempo desde la codificación, lo que hacemos es que al vuelo, también se dice así, en la medida en que vamos necesitando más memoria, le pedimos al compilador a través de esta famosa invocación al malloc, le pedimos que nos dé la memoria suficiente para ir creando esto que llamábamos los nodos, ¿verdad? Pero más adelante vamos a regresar a la posibilidad de establecer un contraste entre las diferentes formas, pero ahora lo que quiero es hacer énfasis en que esta idea de guardar datos, una secuencia ordenada de datos, la podemos hacer tanto a nivel de memoria dinámica como memoria estática. Oscar Alberto nos pide que si podemos explicar por última vez lo de los nodos. ¿Pero qué en particular de los nodos, Oscar Alberto? Porque ya es mucho lo que hemos hablado de los nodos. Bueno, yo nada más tengo duda en más o menos cómo se ligan. O sea, ya estuve revisando lo de, por ejemplo, cuando teníamos, bueno, lo de la flechita, lo de Ajá. objeto siguiente o lo de anterior siguiente, como que eso todavía no madura completamente. ¿Qué les parece que pues vemos la solución que yo estoy proponiendo para la tarea que dejamos? Pero bueno, eso pues cancela la posibilidad de que entreguen más tarde. Si están de acuerdo, vemos la solución de mi código, pero entonces ya no recibo más código al respecto porque sería desventajoso para los que no han entregado hoy y les estoy entregando la solución. Pero bueno, hecha la advertencia, a ver, aquí les presento mi versión de eliminar. Vamos a agrandar incluso. Por principio de cuentas, yo declaro dos enteros a los que les voy a llamar val, es decir, el valor que quiero eliminar, y pos, la posición en donde se encuentra. Y luego declaro dos apuntadores a nodo a los que voy a llamar objetivo y previo. Son apuntadores a nodo. Y lo que hago de inmediato es preguntar cuál es el valor que deseo eliminar. Lo leo en la línea 95 y luego invoco el procedimiento, no, perdón, la función busca dato. Busca dato, ¿qué es lo que me devuelve? ¿Recuerdan? ¿Qué me devuelve busca dato? La posición de la lista donde se encuentra, pero no me devuelve el apuntador. Nada más me devuelve, está en la posición 1, en la 2, en la 3, etcétera, etcétera. Pero luego, utilizando la función busca nodo, le digo, devuélveme el apuntador al nodo que está en la posición pos. ¿Vamos bien, Oscar? Sí, soy yo y sí, Sí. vamos bien. Le digo, devuélveme el apuntador
del nodo en la posición POS. Una vez que yo sé que en la posición POS está el valor que quiero eliminar. Y luego en realidad tengo que entrar en dos casos. No sé si recuerdas que el viernes pasado dijimos que en realidad C2 y C3 eran el mismo caso. Entonces en realidad hay dos casos que considerar. Cuando estoy hasta el principio y cuando estoy más allá del principio. Entonces cuando estoy hasta el principio, ¿cómo discierno si estoy en uno o en otro caso? Bueno, pues por el valor POS. Digo, si POS es igual a 1, ¿sabes qué? No me gusta POS. Mejor le ponemos así, posición. Si la posición es hasta el mero inicio, pues lo único que tenemos que hacer es replantear a dónde va a comenzar nuestra lista. Vamos a ver, aquí está. Dijimos que objetivo es lo que queremos borrar. Entonces ahora, en lugar de llamarle, bueno, no, es que este nodo que queremos borrar se llama también, es el inicio de la lista, pero es también el objetivo que queremos borrar. Entonces vamos a ponerle dos nombres. Este es el nodo que queremos borrar, pero resulta que este también es por donde comienza la lista. Por lo tanto, resulta que la posición del objetivo es la posición 1. Entonces decimos, ahora el inicio, o sea, la lista va a comenzar adelante, un nodo adelante de donde estamos, porque lo vamos a borrar. Y entonces, ¿quién es el que está adelante de este nodo que tengo encerrado en azul? Bueno, pues el que está adelante, pues no es otro, sino inicio siguiente. A ver, aquí yo creo que a veces yo me he fijado que a veces les causa conflicto cómo se nombran a este campo que está acá y cómo se nombra a este campo que está acá. Por ejemplo, imagínense que aquí tengo guardado el valor, por ejemplo, 3. ¿Cómo accedo a ese valor? Tú mismo, Oscar, ¿cómo accedo a ese valor que tengo guardado ahí? Sería con inicio ¿Cómo dato. le llamo? ¿Perdón? Inicio dato. Inicio, flecha dato. Bueno, ¿Sale? sí, sí. Inicio, flecha dato. Así accedo a él, llamándolo por su nombre. Inicio, flecha dato. ¿Cómo accedo a esta flechita que está acá? A esta. Déjame ponerla incluso en rojo. ¿Cómo se llama esta flechita? Es más, déjame ponerla en rojo y además con un marcador. ¿Cómo se llama esta flecha que estoy señalando con mi marcador? Esta ¿Cómo se sería llama? inicio siguiente. Inicio siguiente, exacto. Entonces, lo que estamos diciendo es que el valor de inicio, acuérdate que apuntador no es otra cosa, sino una variable que guarda una dirección. Y esa dirección va a guardar el lugar donde ahora comienza la lista. Inicio, la lista ya no va a comenzar acá. El valor que vas a guardar en tu variable inicio es donde se encuentra ubicado el próximo nodo de la lista. Por esa razón estás haciendo esto, mira, estás diciendo inicio es igual a objetivo siguiente. Esta apuntador rojo lo puedes designar de dos formas alternativas para este caso en particular. Lo puedes llamar inicio siguiente, pero también le puedes llamar objetivo siguiente. En los dos casos nos estamos refiriendo a la misma dirección. Esta dirección se llama objetivo siguiente o inicio siguiente. Con esta instrucción de la línea 99 estás diciendo el inicio, el valor que va a guardar la variable inicio, ahora se va a actualizar y va a ser la dirección del segundo nodo de la lista, que ahora se va a convertir en el primero. Y entonces salimos de este if y lo que hacemos enseguida es liberar la memoria de este nodo señalado en azul. Me detengo ahí, pregunto, ¿cómo vamos? Bueno, no solamente Oscar, yo estoy seguro que más de uno tiene sus dudas todavía. ¿Cómo vamos? ¿Sí se entendió? Caso 1, eliminamos el inicio, eliminamos la posición 1. Bueno, ese fue cuando queremos eliminar el nodo que está en la posición 1. Ahora, viene el caso cuando el nodo que queremos eliminar no está en la posición 1. Es el segundo, el tercero, incluso el último. Aquí lo que necesitamos, vamos a entrar al caso 2. ¿Sale, Oscar? El caso 2 es cualquiera de estos últimos que ya estamos viendo en pantalla. En realidad ya estamos diciendo que caso 2 o 3 es lo mismo. Necesitamos saber quién es el nodo que está previo al que vamos a eliminar. El que vamos a eliminar le vamos a llamar
Aquí en la figurita le llamamos el target, pero aquí en el código le seguimos llamando objetivo. Bueno, target y objetivo en realidad son lo mismo. Vamos a ponerlo, vamos a unificar nuestra notación, ¿sale? Objetivo, ok. Y nuestro código no se llama anterior, se llama previo. Como que es más elegante decir previo. Hago la aclaración que en realidad es lo mismo, caso 2 y caso 3, previo. Yo necesito, para el caso 2, 3, necesito no solamente el apuntador al nodo que quiero eliminar, todo esto. ¿Cómo? Esta es una pregunta en la que estamos regresando al mismo punto. ¿Cómo conseguimos un apuntador a objetivo? ¿Lo recuerdan? Acá está, miren, en la línea 97. Ahí está ya, lo tenemos ahora sí que agarrado por un hilito. Aquí tengo... En la línea 97 tengo un hilito que se llama objetivo, que si yo lo voy siguiendo hasta el otro extremo, ahí comienza el nodo al que quiero eliminar. ¿Y cómo di con él? Porque invoqué una función que se llama búscame el nodo que está en la posición tal, ¿sale? Bueno, entonces, de igual manera, si yo sé que en la posición que tiene por nombre posición, está el objetivo, ¿cómo puedo conseguir el apuntador o eso que yo le llamo el hilito al nodo previo? Bueno, pues echando mano también de esta función que se llama busca nodo, pero ahora lo que hago es decirle en la posición -1, una posición antes. Entonces ahora ya tengo eso que yo llamo los dos hilitos, el hilito al nodo que quiero eliminar y el hilito al nodo anterior. Para entrar al caso 2, yo necesito dos hilitos. El hilo del objetivo, eso ya lo tengo desde la línea 97, pero necesito el otro hilito, el hilo que apunta al nodo anterior, al nodo previo. Eso es lo que yo hago en la línea 101. Y ahora miren lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es que aquí se ve muy bien en este dibujito, según yo. Lo que vamos a hacer es, estoy tratando de eliminar este nodo. Por lo tanto, para eliminar este nodo, lo que yo estoy tratando de decir es que esta flechita ya no va a apuntar acá, sino que esta flechita va a apuntar al siguiente nodo. De esa manera estoy reconectando, estoy religando al previo con el nuevo nodo, porque el objetivo, pues lo quiero eliminar, ¿no? Quiero deshacerme de él. Aquí la pregunta es, ¿cómo se llama la dirección donde comienza este nodo que estoy señalando ahorita? Ayúdenme por favor todos. ¿Cómo se llama esta? Se puede llamar previo, siguiente, siguiente. Así se puede llamar. Déjenme cambiar la anotación acá. ¿Sí? O como dice aquí el compañero Luis, se llama previo, siguiente, siguiente, siguiente. Repito. Este nodo, ¿dónde comienza? ¿En qué dirección comienza este nodo? Este nodo comienza en objetivo siguiente, invoco el campo siguiente del nodo objetivo o alternativamente invoco dos veces el campo siguiente de previo. Previo es este nodo. ¿Quién es previo siguiente? Es este. ¿Y quién es previo siguiente siguiente? Pues es este. Entonces, en cualquiera de los dos casos, estas dos expresiones, estas dos líneas, se refieren a la dirección donde comienza este nodo. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, esta flechita roja, ya no, del lado izquierdo de la expresión de asignación, lo que estoy diciendo, esta flechita roja ya no va a apuntar acá, ya va a cambiar de valor. Y ahora el nuevo valor que va a tomar la flechita roja es esta dirección, la dirección donde comienza este nodo. Y este nodo comienza en este lugar que es equivalente a esto. Y ya luego, una vez que ya hice esa asignación, en cualquiera de los dos casos, salga yo del caso 1 o del caso 2, libero mi objetivo. ¿Sale? Oscar, no sé si te ayudé o te dejé en las mismas o te dejé en peores condiciones. Tú dime. Ok, entonces vamos a regresar al tema. En realidad, estamos trabajando el mismo tema desde la semana pasada. Ya empezamos a ver el tema de estructuras de datos lineales. Esta idea de estructura de datos lineales, pues tiene sentido porque si ustedes se fijan, estamos hablando estamos guardando datos en una secuencia ordenada, tal que podemos decir, este dato
precede a tal dato, y luego, y este a su vez precede a tal otro, etcétera, etcétera. Ahora, lo que les voy a dejar de tarea para que les vayan pensando de aquí al viernes es algo que no hemos visto en la implementación dinámica de la lista, es algo que no me gustó, bueno, no me gustó, es una forma de decirlo, pero algo que no hemos contemplado es esto. Miren, si ustedes lo piensan, vamos a correrlo. Los elementos de la lista se insertan uno tras otro en la medida que van siendo ingresados. O sea, primero inserto el 1, luego el 2, luego el 5, luego el 47 y luego el 7. Pero tal vez podrían haber aplicaciones, fíjense bien lo que voy a decir, ¿eh? Tal vez podrían haber aplicaciones para las cuales me gustaría que el 47 fuera al final, fuera el segundo que yo ingresé, perdón, el penúltimo que yo ingresé, me gustaría que el 47 fuera al final. Me gustaría que cuando yo invoco la operación de inserción, los elementos se almacenen en un orden del tipo menor que o mayor que. Me gustaría decir, el elemento que está a la derecha de este es mayor que al que estoy apuntando. O me gustaría que el elemento que está a la derecha es menor, que obedezca a una relación de orden, que puede ser la relación menor que, mayor que, puede ser también una relación de orden lexicográfico. ¿Sí? ¿Saben ustedes qué es una relación de orden lexicográfico? Pues como aparecen en el diccionario, ¿quién va antes, A o B? A. Y después de B, C. Y después de C, si yo quisiera ordenar una lista en la que, por ejemplo, voy a ordenar en orden alfabético los nombres, por apellido. ¿Cómo se apellida usted, Luis? García. ¿Cómo se apellida usted, Olga? ¿Calles? Daniels. Entonces, a ver, de Daniels va primero que García. Eso es un orden lexicográfico. Yo quisiera, de igual manera, por ejemplo, piensen que yo quiero guardar una lista con matrículas. Yo quiero que la matrícula más antigua vaya primero y las más recientes vayan después, etcétera, etcétera. Entonces, eso no lo puedo hacer ahorita en la manera como tengo implementada mi lista ligada, ¿verdad? Les pido, por favor, la tarea, y estamos dejando con tiempo la tarea, estamos dejándola tanto para los que están conectados como para los que están en sala. La tarea del próximo viernes la vamos a hacer aquí, pero vamos a poner, digamos, ustedes no sé si conozcan la expresión, las computadoras a veces trabajan, sobre todo los sistemas operativos tipo Linux, trabajan en un modo que le llaman background o desatendido, ¿no? Donde al frente están haciendo una cosa y atrás están haciendo otra. O sea, en la interfaz gráfica están mostrando algo y mientras por atrás están, diríamos, en la trastienda, ¿no? Están chambeando en otro. También el cerebro tiene un modo background, ¿no? Nos dejamos ahí trabajando el cerebro. ¿Cómo le hacemos para insertar ítems o nodo? Cada uno de los valores que guardamos en un nodo, les llamamos los ítems. ¿Cómo le hacemos para guardar ítems? ¿Cómo le hacemos de tal forma que independientemente de en qué orden metimos a la lista, yo quiero que el 47 vaya al final? Hasta adelante vayan los elementos más grandes y hasta atrás, o al inicio o al final de la lista, vayan los más chicos. O al revés, de lo que quiero hacer es cómo construyo una lista en la que los elementos obedezcan una relación de orden. El viernes vamos a complementar el trabajo sobre la lista ligada, pero esta vez vamos a construir una lista cuyos elementos obedezcan la relación de orden mayor que. El inicio, más bien es menor que. El inicio es menor que el dato que tenemos a la derecha, que a su vez es menor que el dato que tenemos a la derecha, etcétera, etcétera. De tal manera que, por ejemplo, para este caso que tenemos aquí, ¿cómo debería estar ordenada mi lista obedeciendo a la relación mayor que? ¿Quién debería aparecer al principio? No, porque el que está hasta el principio es menor que 1, 2, 5, 7, 47. Así debemos, ojo, yo puedo llegar e inserto primero el 1. Sin embargo, luego llega el 2 y entonces lo que tenemos que hacer es insertar el 2 adelante del 1 de tal manera que quede el 1 al principio. Observen ese detalle. ¿Sale? Bueno, ahora sí, vamos a unidades que implementan una serie de operaciones independientemente de cómo esas operaciones finalmente se codifican en el lenguaje. Es decir, imagínense que yo tengo una lista. El primer caso es el tipo de dato abstracto lista. ¿Qué puedo hacer en una lista? En una lista yo puedo insertar un elemento,
eliminar un elemento, saber en qué posición se encuentra, agregar un nuevo elemento, saber cuál es el siguiente elemento de la lista, etcétera, etcétera. Observen cómo en realidad todas esas operaciones a las que yo me refiero, estoy hablando de ellas independientemente de si esa entidad a la que me refiero está implementada utilizando una LLS o algún otro tipo de recurso que me ofrezca el lenguaje. Además de eso, una entidad de tipo lista debería poder implementarse con independencia de si esa lista se trabaja utilizando el lenguaje C o utilizando el lenguaje Python o el lenguaje que ustedes manden. Es como abstraer ciertas operaciones que son comunes en la computación y decirle, vamos a crear una entidad que soporte todas estas operaciones y ya luego vemos cómo la implementamos. En ese sentido, estamos refiriéndonos a, ahora sí, cómo implementamos un tipo de dato al que le vamos a llamar lista. Y esa implementación puede utilizarse o puede completarse utilizando listas ligadas. Vamos a ver más adelante que las listas ligadas pueden ser simples o dobles, nada más para dejarlos, si me permiten la expresión, para dejarlos picados. Un problema de las listas ligadas, como las hemos visto, es que en la lista ligada solamente podemos caminar en un sentido y no podemos retroceder. Y hay operaciones sobre las listas en las que me gustaría poderme mover para adelante y para atrás. Y entonces esa es la razón por la que vamos a introducir el concepto de doble liga, de tal manera que un nodo tenga dos apuntadores, además de un dato tenga dos apuntadores, un apuntador que se llame siguiente y otro apuntador que se llame anterior. Jugando con siguiente y anterior vamos a poder movernos hacia el frente o hacia atrás. Pero ahora, ¿cuál sería tal vez el mayor inconveniente de utilizar este recurso del que nos da el lenguaje C, que se llama memoria dinámica? ¿Cuál sería el mayor inconveniente? Bueno, hay varios. Algunos programadores se quejan que es un poquito más elaborado, trabajar con apuntadores es un poquito más complejo, sí, pero tiene sus ventajas, tiene sus recompensas. Por ejemplo, otra cosa es que cada dato que yo quiero insertar, por ejemplo, imaginen ustedes, esta es una pregunta para todo el grupo, para los de aquí y los de allá. Imagínense que yo quiero insertar el dato 5. Utilizando una lista ligada. ¿Cuántas localidades de memoria necesito para guardar el dato 5 en una lista ligada simple? ¿Cuántas localidades de memoria necesito? Y el compañero Luis dice que 6. ¿Por qué 6, Luis? Tiene que guardar los espacios anteriores por si hay uno menor. Bueno, para acomodarlos en función de 300 o 300. Eso es porque ya usted está pensando en la tarea que le voy a dejar, pero independientemente de la tarea, a ver, en los ejemplos que vimos en toda la semana pasada, a ver, dicho de otra forma, ¿cuántas localidades de memoria me requiere un nodo? ¿Cuántas localidades de memoria me requiere un nodo? ¿Cuántas localidades de memoria me requiere un nodo? ¿Cuál es el nodo? Bueno, pues es este bicho. A ver, fíjense bien. ¿Qué contiene este bicho? Hacemos un zoom. A ver, ¿cuántas localidades de memoria me requiere un nodo? Cada vez que yo le digo al famoso gestor de memoria, malloc, dame un nuevo nodo. ¿Cuánta memoria me tiene que dar? Aquí les va una motivación muy interesante, una motivación que los va a llenar de energía y adrenalina. O me contestan ahorita o viene en el quiz. La respuesta está acá, miren. ¿Cuántas localidades de memoria necesito? 4 bytes. A ver, José Antonio, 4 bytes nada más para guardar el entero. 4 bytes solamente para guardar al entero. Y aquí está, es la primera. Aquí está. Miren ustedes, yo tengo, cada nodo es de este tamaño. Lo que me necesito para guardar un entero, más lo que yo necesito para guardar un apuntador. ¿Cómo podría saber cuánto es eso? Le digo size of nodo, y me dice, ¿sale? A ver, vamos a hacerlo rápido para salir de la duda. Lista, aquí vamos a decir printf, un nodo ocupa % de bytes, size, y luego le ponemos un torno, se ve a la salida. Ay, ella me dijo que, bueno, ahí hubo un warning, porque me dijo que no están malos, no están bien los tipos, que yo esperaba un entero y lo que le devuelvo es un entero largo sin signo. Bueno, discúlpenme, por favor, pero ya tenemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Para guardar un entero,
en un nodo necesito, ya por ahí hace rato dijeron 4, fíjense bien, puede ser muy caro. Necesito 4 bytes para guardar el nodo. ¿Cuántos bytes para guardar el apuntador al que sigue? 12. Necesito 12. O sea, es una solución. Si ustedes, a ver, en los tiempos modernos donde podemos tener memoria así para hasta tirar para arriba, dicen, bueno, 12 bytes, no importa, lo hacemos. Pero tal vez hace 10, 15, 20 años podría haber sido muy caro. Entonces, lo que estamos diciendo es que construir un nodo, cada vez que yo voy a construir un nuevo nodo, yo necesito reservar en memoria el espacio para guardar el dato, más el espacio reservar el apuntador al nodo que sigue. ¿Por qué estamos haciendo este análisis? Déjenme guardar esto acá. ¿Por qué estamos haciendo este análisis? Bueno, pues porque estamos refiriéndonos a que queremos implementar un tipo de datos abstracto llamado lista, sobre el cual podemos realizar una serie de operaciones, tales como insertar, tales como eliminar, tales como determinar en qué posición se encuentra un dato, si es que se encuentra. Otra operación muy común en una lista es su longitud. ¿Cuántos elementos tienes guardados? Queremos que en una lista, por ejemplo, también se respete el principio de orden, el menor que o el mayor que o en un orden lexicográfico. Y todo eso, si lo piensan bien, en realidad es independiente de cómo se implementa. Ahora, lo que queremos como programadores es, pues sí, ensuciarnos las manos y ver cómo se implementa. Y decimos que el lenguaje C nos da 2 opciones al menos. Una que se llama memoria dinámica y otra que se llama memoria estática. La memoria dinámica es trabajar con apuntadores. Y no quisiera que se fueran con la idea de que es demasiado caro. Bueno, en algunas cosas, en algunas circunstancias, en algunas aplicaciones, no habrá de otra más que entrarle, aun cuando parezca muy caro. Y la otra solución es esto que llamamos la memoria estática. Bueno, pues estamos declarando desde un principio un arreglo. Vamos a guardar los mismos valores que teníamos antes, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 47 y 7. Pero esta vez, en lugar de hacerlo mediante una lista, una LLS, que era el caso, en lugar de hacerlo mediante una LLS, lo vamos a hacer mediante un arreglo de enteros. Y aquí les presento ya por fin, aquí lo que estamos diciendo es desde un principio, vamos a declarar un arreglo de enteros al que le llamamos lista. Y además vamos a definir desde un principio cuántos ítems o items vamos a guardar, solamente para contrastarlo. Si yo quisiera guardar 5 items en la lista por el método de memoria dinámica, ¿cuántos bytes tendría que haber utilizado? Si yo quisiera guardar 5 datos en una lista ligada simple, ¿cuántos bytes necesitaría? ¿Por qué 80, compañero? 5 por 16, exacto. En tanto, para guardar esos mismos 5 enteros utilizando un arreglo, ¿cuánto necesito? O sea, ¿qué tamaño me ocupa este arreglo de la línea 7? A ver, el arreglo es de tamaño 7, ¿sí? O sea, tengo 7 enteros. ¿Cuántos bytes me ocupan un entero? 4. ¿Cuántos bytes me ocupa ese arreglo? ¿Por qué 4 por 7? 4 por 5. Aquí está el 5. O sea, me ocupa 20 bytes. En contraste con los 80 bytes para guardar la misma cantidad de información de la lista ligada. Les pongo otro caso. Imagínense que yo declaro una lista, un arreglo acá. Esto es lo que se llama una buena práctica de programación. Yo nada más cambio aquí el valor y listo. Digo que tengo una lista de tamaño 1000. Ya no modifiqué nada del resto. ¿Por qué? Porque yo definí una constante al principio en la línea 5 que dice size es igual a una constante igual a tanto. Y a la mera hora estoy reservando, ¿cuántas localidades de memoria hay? ¿Cuántas localidades de memoria estoy reservando en tiempo de compilación? No es de ejecución, en tiempo de compilación. Desde el inicio, desde que está arrancando, digo, estoy reservando 4000 localidades. Y a la mera hora, de esas 4000, nada más utilizo 20. Y entonces ahí hubo un gran desperdicio. Si yo sé por adelantado realmente cuántas voy a usar, pues a lo mejor me conviene una implementación del tipo de abstracto de datos lista, utilizando
memoria estática. Pero si yo por adelantado no sé cuánto voy a usar y me puedo quedar muy corto o muy excedido, pues entonces me voy a decantar, voy a preferir utilizar la memoria dinámica, aunque puede salirme un poquito más caro. El caso contrario, fíjense bien, ahí dije que voy a guardar 1000 datos, 1000 enteros, y a la mera hora ya llené mi lista y tengo un dato más que agregar. O sea, no 1000, sino 1001. Me quedé corto y ya no pude guardarlo. En ingeniería es así, ¿no? Los pros y los contras. ¿Qué gano y qué pierdo con cada opción? Estamos hablando de eso. ¿Qué gano y qué pierdo cuando implemento un tipo de dato abstracto llamado lista, utilizando la opción de memoria estática y utilizando la opción de memoria dinámica? Vamos a ver. Es la hora que no vemos este código en ejecución, ¿no? Vamos a echarlo a andar. Dice, ingrese un valor que quiere insertar. Es prácticamente lo mismo que vimos la vez pasada, ¿sale? Queremos insertar, por ejemplo, el dato 5. Ingrese la posición donde quiere insertarlo. Por ejemplo, yo quiero insertarlo en la posición 2. ¿Tendrá sentido? Ingrese el valor que quiere insertar. 1, en la posición 1. Déjenme revisar. Por principio de cuentas, yo tenía una listita pequeñita de tamaño 5. Vamos y queremos ejecutar otra vez. Ingrese el valor que quiere insertar, el 2. ¿En qué posición? En la posición 1. Dice inserción inválida. Ingrese el valor ¿por qué razón me diría que es una inserción inválida? Ya lo revisamos. Ingrese el valor que quiere. 2. ¿En qué posición? En la posición. A ver, digámosle la 0. Me está diciendo que vaya en orden. Acuérdense que en una lista implementada como arreglo, olvídense del concepto de lista. En un arreglo, la primera posición es la posición 0. Ingrese el valor que quiere insertar. Vamos a poner el valor 5. ¿Qué queremos hacer acá? Bueno, vamos a decirle, a ver, nada más por tratar de echar a perder las cosas. Quiero que vaya en la posición 0. Pues sí lo hizo. Entonces, ¿y qué hizo en ese caso? Recorrió el 2, ¿verdad? Recorrió el 2. Ingrese el valor que quiere insertar. A ver, vamos a insertar el 6. A ver, ahora, otra vez, hoy vengo así como medio negativo. Entonces, vamos a tratar de meterlo en la posición 4. A ver qué me dice. No, no me deja. Ok, otra vez, 4. Pero ahora lo quiero insertar en la posición 0, 1, en la posición 2. Sí, sí me deja. Sí me deja. Entonces, ahí estamos viendo una serie de operaciones que podemos hacer sobre esta entidad a la que yo le llamo la lista. Recibo un valor y me puede decir, ¿a dónde quiere que lo inserte? Pues en la posición 0, en la posición 1. ¿Por qué no me deja insertarlo, por ejemplo, en la posición 5 o en la posición 1? Porque me está obligando a que yo la vaya llenando en cierto orden, ¿verdad? Vamos a meter otro valor, el valor 7. No, ya sé, vamos a ver si tiene un valor repetido, a ver si nos deja, ¿sale? Es que ahora ya pasamos a eliminar. Estamos eliminando el valor. Vamos a eliminar ahora un valor. No, es eliminar lo que estaba en la posición. Sí, lo hizo correctamente. Miren, estábamos eliminando el valor que estaba en la posición 0, 1, 2. Entonces, eliminamos el valor que estaba en la posición 4. Este programa me obliga a insertar 3 valores y luego me obliga a eliminar un cierto número. Hace rato que no lo echaba a andar. Entonces, estoy recuperando junto con ustedes lo que hace mi programa. Vamos a intentar eliminar una posición inválida, ¿sale? Por ejemplo, en la posición 4. Eliminación, hace rato me dijo eliminación válida y ahora me dice eliminación inválida. Ok, y ahora vamos a intentar eliminar el número 5. ¿En qué posición se encuentra el 5? En la posición 0. Finalmente, vamos a eliminar el de la posición 0. Ya no quiero eliminar nada. Listo, ya terminó. Si me preguntan, es un poco bobo mi programa, pero ahí está. Es un programa que me pregunta el valor y la posición donde quiero insertarlo y luego, ¿cuántas veces me pregunta? Me pregunta lo más, tantas como el tamaño de mi arreglo. Me obliga a insertar 3 veces un elemento, a insertar 5 veces, en este caso, un elemento, y luego me obliga a eliminar 5 veces. Ya es la hora de que ustedes pongan a codificar. ¿Qué les parece si se ponen a codificar primero el procedimiento de inserción? Allá de aquel lado también pónganse a codificar, por favor. Estamos viendo ¿qué es función o procedimiento?
Es función, profe. Es función, la función inserta. Por favor, revisen lo que están codificando, ¿eh? No codifiquen a lo loco sin ver lo que están haciendo. Vean que ahí tenemos una condición, en la línea 15 tenemos una condición compuesta, tenemos una AND de 3 elementos. Si la posición es mayor o igual que 0, pero es menor o igual que longitud, y siempre y cuando que longitud sea menor o igual que tamaño menos 1, o sea, dicho de otra forma, estamos tratando de insertar algo dentro del espacio que define mi arreglo. Entonces sí, vamos a insertarlo. Observen ese ciclo for, ¿qué tiene de interesante o de particular? Yo sí lo voy a agrandar porque ni yo mismo lo veo. ¿Qué tiene de interesante ese for? El for de la línea 7, o sea que va del final de la lista al inicio de la lista. Por aquí teníamos una observación en el chat que dice que solo toma la línea de abajo. Eso es cierto lo que acaba de decir. O sea, el for nada más se refiere a este. Pero otra cosa muy importante, a ver, ¿qué estoy haciendo en este for? Aquí lo está diciendo, miren el comentario. Imagínense que yo tengo mi lista llena en la posición 0, 1 y 2. Y yo quiero guardar algo en la posición 1. Entonces, ¿qué hago? El 2 lo muevo a la 3, el 1 lo muevo a la 2, acabo de crear el hueco y entonces, una vez que creo el hueco, guardo ahí el valor. Entonces, dicha de otra forma, ese for sirve para crear el hueco. Pónganle sus comentarios, tomen sus notas. Otra cosa muy interesante es que, ¿qué valor devuelve? Esta es una función entera y devuelve un valor. ¿Qué valor devuelve? Si todo salió bien, devuelve un valor 1, pero si algo salió mal, me devuelve un 0. Pasamos al main para ver cómo se invoca. Ahí está. Acuérdense esta idea que les dije que el conocimiento se construye con la emoción, la acción y la reflexión. La emoción es llegar en el ánimo correcto. La acción, pues es eso, tomar notas, programar, equivocarse, meter la pata, caerse de la bicicleta. Y la reflexión es platicarle al compañero o a la compañera, ¿no? Fíjense, ahí tengo un if y en la línea 57 y ese if me devuelve un valor. Si la inserción fue correcta, me dice algo. Si la inserción falló en algo, me dice. Y luego al final lo que hago es vaciar la lista, mostrar lo que tengo. Ahorita nada más estamos insertando 5 valores, a lo mejor insertamos algo, queremos insertar mal algo y por eso nada más aparecen menos de 5. Y lo interesante y lo bonito es esta idea de que la función de inserción puede crear un hueco. Estamos comparando, estamos haciendo un contraste entre lo que significa insertar un elemento en una lista implementada por memoria estática y una lista implementada por memoria dinámica. Imagínense que tienen una lista de 1.000.000 de elementos, ¿sí? Aquí vienen pros y contras. Imagínense que tienen una lista de 1.000.000 de elementos y que yo quiero de 999.999 elementos, implementada en memoria estática, o sea, como un arreglo. Y tienen todos esos elementos ocupados. Y quiero insertar uno nuevo y me pregunta la aplicación, ¿y en qué posición lo quiere insertar? No, pues lo quiero insertar en la posición 0. ¿Qué significa insertarlo en la posición 0? Pues que tengo que recorrer a la derecha los 999.999 elementos antes de poder, para crear el hueco donde voy a insertar el elemento que yo quiero. Imagínense que esa misma operación la quiero hacer en una lista. Tengo que hacer esa operación de recorrer a la derecha todo en una lista ligada. ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Tengo que recorrer algo en una lista ligada, recorrer a la derecha. Esta operación de implementación de mover las cosas para poder crear un espacio donde yo inserto. Dicho de otra forma, ¿cómo inserto un dato en una lista ligada? O sea, si le digo, quiero insertarla hasta adelante, por ejemplo, o quiero insertarla en la posición 2. Imagínense que yo le digo, quiero insertar este nodo en la posición 2. Dice Luis, a ese if le falta una igualdad. ¿A cuál if? Tienes razón. Debe ser así, gracias. A lo mejor se la borré o nunca se lo puse. No, no es cierto, es una asignación. Resultado es igual al valor que te devuelve la operación inserta. Resultado es igual al valor que te devuelve. Pero por otro lado,
Entonces, lo que vas a evaluar es el valor que asume resultado, que puede ser 0 o 1. No, es correcto. Sí está bien. Gracias. El de la línea 57. Porque lo que estamos diciendo es, a resultado le vas a asignar, bueno, esto es equivalente a esto, mira, si no te cuadra, podríamos hacerlo así, mira. Es equivalente a esto, mira. Se ve como que se me descompuso mi cursor, ¿verdad? Ahí está. Estábamos haciendo en una sola línea todo, pero si quieres lo ponemos así. Resultado es igual al valor que te devuelve la función inserta. Y luego preguntas, ¿resultado es verdadero o falso? ¿No? Es equivalente. A ver, pero espérense tantito. Estábamos preguntando, ¿cuánto esfuerzo computacional me toma insertar un dato, por ejemplo, en la posición 3 de una lista que ya contiene 1.000.000 de elementos? Cuando esa lista está, por un lado, implementada en memoria estática, y 2, cuando está implementada en memoria dinámica. O dicho de otra forma, cuando está implementada como arreglo o cuando está implementada como lista ligada. Tengo una lista que contiene 999.999 elementos. Y llego con un nuevo dato y le digo, y quiero que este dato se inserte en la posición 2. ¿Cuál es el esfuerzo computacional que me implica en cada implementación de la lista? O sea, tengo una lista que puedo implementar como arreglo o como lista, como lista ligada. Bueno, yo sé, no, Oscar, no es solamente ir encontrando la posición, sino observa una cosa, observa lo que está haciendo la función insertar. Eso es lo que estamos diciendo. La función insertar lo que hace es crear el hueco, pero crear el hueco significa, te vas hasta el final, mueves el último que tienes, lo mueves a la posición 1.000.000. Luego el 998 lo mueves a la posición 999. El 997 a la 98. 96, tienes que ir moviendo para crear el hueco. Y por otro lado, en una lista ligada, ¿qué haces para insertarlo? ¿Qué hago? A ver. Exacto. Nada más tengo que hacer esto, miren. Imagínense que quiero crear un nuevo nodo. Y ya creo un nuevo nodo. Es que ya no debo usar este diagrama. Imagínense que yo tengo esto. Y así tengo una lista de 999.999 elementos. Y este es el último. Y yo creo un nuevo nodo. Aquí lo creo. En ese nodo voy a guardar, por ejemplo, el dato, no sé, 3. Aquí está el apuntador que me dice dónde comienza ese nodo. Y me dicen, quiero apuntarlo a la posición 2. ¿Qué hago en ese caso? ¿Tengo que recorrer algo a la derecha para poder insertar ese nuevo nodo? Fíjense bien, lo que estoy preguntando es, ¿qué hago para insertarlo entre este nodo y este nodo? Entre estos dos, quiero insertar este. Solamente tengo que hacer 2 operaciones. Los apuntadores ya están creados, nada más tengo que reconectarlos. Tengo que hacer esto, miren. Este apuntador, lo tengo que apuntar para acá. ¿Y este apuntador a dónde va? Ya lo inserté. ¿Cuál fue el gran esfuerzo computacional? Fue mínimo. El esfuerzo computacional mínimo. En cambio, en el otro, tuve que recorrer a la derecha 999.999 elementos para poder insertar ahí en la posición 2 el elemento que yo quería. Son los pros y los contras de cada opción. Ya llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Ya vimos el procedimiento de inserción. El próximo miércoles vamos a ver el procedimiento de eliminación, pero ya estamos hablando de que hay 2 formas de implementar estos tipos de datos abstractos, utilizando memoria estática o memoria dinámica, y cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿eh? No crean que uno es mejor que otro, sino más bien hay que saber cuándo elegir uno al otro. Aquí me dice Ismael, apuntar el 3 al siguiente y el anterior al 3. Exacto, ahí está la respuesta. Gracias, Ismael. Pues ya llegamos al final, nos vemos el próximo miércoles. Ya está asignada la tarea del viernes, ¿eh? Implementar
tanto en memoria dinámica como en memoria estática, la opción de insertar en orden, inserción en orden ascendente. ¿Qué quiero decir inserción en orden ascendente? Que yo tengo 1, 2, 3, independientemente si el primero que inserté fue el 1 o el 34, yo quiero que queden ordenaditos en mi lista de menor a mayor. Siempre. Yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 5 y me pasan el número 4. ¿En dónde lo debo poner? Entre el 3 y el 5. Yo tengo ya tengo ahí 1, 2, 3, 4, 5 y me pasan el número 7. ¿En dónde lo inserto? Hasta el final, después del 5. Eso es lo que quiero decir, inserción en orden ascendente. Inserción en orden ascendente en lista ligada y en arreglo. ¿Qué me implica en cada caso insertar en una lista ligada o en un arreglo? Cerramos nuestra salita de Zoom. Tanto gusto de saludarlos a los que están por allá y nos vemos entonces el próximo miércoles.